Buenos días, muchas gracias también. Después del allanamiento en el domicilio de Fernando Villavicencio, el asesor del asambleísta Clever Jiménez, la señora Zarauz presentó una denuncia ante la Defensoría del Pueblo. ¿Cuáles fueron, a juicio de su defendida, los derechos violentados la noche de ese allanamiento? Bien, la noche posterior a la Navidad se originó, hubo una diligencia judicial en la cual un grupo de 10 encapuchados fuertemente armados del GIR pues ingresaron al domicilio de la familia Villavicencio Zarauz. Esto generó pues alrededor de 3 horas de terror que esta familia sufrió, y la composición de esta familia pues está integrada por 2 niños, uno de 1 año y medio de edad y el otro de 6 años de edad. Estos niños expectaron toda esta situación pues en la cual fueron vejados sus padres. Su madre fue empujada varias veces, su padre fue inclusive impedido de vestirse, porque dada la hora en la cual se realizó la diligencia, pues entraron de manera imprevista los miembros de la policía con los miembros de la fiscalía, de tal manera que todo esto ha generado pues un impacto psicológico, un impacto emocional demasiado grande, digamos, para estos niños, pues, y de esa manera pues se les ha afectado sus derechos. La Constitución establece pues que los derechos de los niños gozan de un estatus de interés superior, de tal manera que otros intereses u otros derechos tienen pues que ceder ante este derecho superior. Entonces nosotros lo que estamos reclamando es la razón, o mejor dicho, la manera por qué fue realizada esta diligencia judicial en la forma como fue llevada adelante. El tema de los derechos de los niños es importante, abogado, porque este fue un allanamiento que procedió en horas de la noche, un día después de la Navidad. Claro, si entran hombres, además encapuchados a esa hora en una casa, ¿qué pasa con los niños? Pero entonces, ¿cuál es el procedimiento que ustedes exigen que se debía seguir entonces? Bien, lo primero que hay que reclamar aquí es el hecho de que se elige un día o una noche particular del año. Es el día posterior a la Navidad. Un día en el cual pues los niños tienen una idea, tienen una ilusión, y esa ilusión ha sido robada a los niños de la señora Verónica Zarauz. De tal manera que aquí vemos que el Estado actuó de una manera desproporcionada, ¿no? Realizó un acto a medianoche. Yo no entiendo por qué debió haberse realizado esta diligencia a esas horas. No iban a capturar a un delincuente. El señor Fernando Villavicencio, pese a que él es contrario a las ideas del gobierno, él es un opositor declarado al gobierno, le ha realizado muchas denuncias por actos de corrupción, pero eso no amerita como para que se realice una diligencia judicial con ese formato. Entonces, ese formato pues fue particularmente agresivo en contra de 2 niños, y en este momento el Estado ha guardado un silencio, lo cual tiene pues es contrario a lo que ocurrió con otros niños que aparecieron ellos, niños hijos de un político, que aparecieron sonrientes junto a otro político. En ese caso sí hubo pues rasgadura de vestiduras, sí hubo muchas críticas, hubo sanciones, pues hubo amenazas inclusive contra los padres de sancionarlos, pero ahí pues esa situación pues realmente fue una situación posiblemente feliz para esos niños. Acá estamos hablando de otro escenario. Lo que la Fiscalía ha argumentado es que esto era parte de un procedimiento urgente por el delito que se estaba investigando. En ese entonces se decía que había una indagación previa porque alguien estaba pirateando las cuentas del presidente y de su círculo. No había ninguna diferencia que la misma diligencia la realicen al día siguiente o inclusive ese mismo día, pero en horas laborables, porque podrían haber ido por la mañana, por la tarde, y entrada de una manera civilizada, golpeando la puerta, identificándose e indicando cuál es el tipo de diligencia que van a realizar. Pero llegar a medianoche es otra cosa. En los primeros minutos no entendió esta familia si se trataba de un asalto que son más o menos comunes, y especialmente en esos días de la Navidad, pues, y eso pues generó un pavor, un impacto. Voy a contarles una anécdota que puede retratar, o sea, el tipo de impacto que ha causado en uno de los niños.
Apareció que el niño de 6 años estaba dormido sobre su cama, cubierto con las cobijas. Al día siguiente, ese niño le dijo a su madre que no estaba dormido. Él se hizo el dormido porque temía que le hagan daño esos hombres de negro que estaban encapuchados. También ese es otro hecho. ¿Por qué estaban encapuchados? Fernando Villavicencio es plenamente conocido, es un actor político muy conocido, de tal manera que sabían de antemano que no es un elemento de peligrosidad social. Puede ser un elemento de peligrosidad política para el gobierno, pero eso es otra cosa, y aquí tenían que respetarse los derechos de esos niños. Por estos argumentos es que ustedes plantearon una denuncia ante la Defensoría del Pueblo, pero la Defensoría resolvió no admitir su queja, basándose en el artículo 12 sobre la inadmisibilidad de la queja cuando no cumple con el requisito. Argumentan que no se admitirán los casos que sean de competencia de otras entidades. En este caso, como la señora estaba solicitando que se investiguen las razones por las cuales la Fiscalía ordenó una diligencia a medianoche y que también se tomen las medidas para que las autoridades investiguen y sancionen a quienes cometieron este acto, la Defensoría dice, bueno, eso le compete entonces a la Fiscalía, nosotros no tenemos por qué actuar aquí. ¿Qué dicen ustedes al respecto? El artículo 215 de la Constitución dice, la Defensoría del Pueblo tendrá como funciones la protección y tutela de los derechos de los habitantes del Ecuador. Y eso es suficiente como para marcar la obligación de esta institución para que salga en defensa de esos niños. De tal manera que a mí me parece una exposición pues sumamente débil esa fundamentación en la cual ellos inadmiten la denuncia que se le ha realizado a ellos. Y dentro de las competencias de la Defensoría está también el defender de oficio o a petición de parte la observancia de los derechos fundamentales individuales o colectivos, o que la Constitución, que las leyes, los convenios y tratados internacionales garanticen. ¿Por qué ustedes presentaron entonces una denuncia ante la Defensoría específicamente? Exactamente. Y aquí nosotros creemos que la Defensoría está actuando de una manera congelada, no está entrando en el sistema neoconstitucional y peor aún garantista que la Constitución está imbuido de esos principios. Yo quiero decirle al señor Defensor del Pueblo que es sumamente importante que miren a la Constitución no como un cuerpo congelado. La Constitución no es un sistema casuístico, no puede pues exponer todos los casos de la realidad. La Constitución es un elemento que debe ser interpretado a fin de defender los derechos de la ciudadanía. Tiene que comprender el Defensor del Pueblo que en aras de defender esos derechos de la ciudadanía, de las personas, de la naturaleza, de los discapacitados, de los niños, puede inclusive dictar medidas de cumplimiento obligatorio. Es decir, la Constitución le está franqueando todas las posibilidades como para que haga cumplir los derechos. La Defensoría ya resolvió inadmitir el trámite de su petición, pero sí recomienda más bien a la peticionaria que haga prevalecer sus derechos, pero ante las autoridades competentes. Ahora, le pregunto a usted como abogado, en el caso de que las autoridades vulneren esos derechos, entonces, ¿a dónde se debe recurrir si la Defensoría se declara incompetente? En este caso, una vez que ha sido inadmitida esa denuncia, ¿qué acciones van a tomar? Yo considero que la Defensoría les ha dejado en indefensión a estos niños. Nos está recomendando irnos a la Fiscalía, cuando la Fiscalía pues tiene que responder ante esta situación, porque esta fue una diligencia dirigida por la Fiscalía. De tal manera que, ¿cómo vamos a ir ante el mismo ente que fue el agresor? Entonces yo no lo veo sentido en esta sugerencia de la... Byron Reales, abogado de la esposa de Fernando Villavicencio, acompañándonos hoy aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.